Bienvenidos. Estamos viendo la oración de atar y de desatar. Y hemos aprendido que es para que el hombre, Dios desde el principio le dio señorío, le dio autoridad y le dio poder. De ahí se desprende la oración de atar y de desatar. Amén. De que Dios nos dio el dominio, la autoridad y el poder. Y vamos a las citas de Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Y luego Mateo 18, versículos del 18 al 20. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Con un amén ya sé que usted los tiene. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18, versículos 18 al 20. Con un amén ya sé que usted está listo. Dios necesita un cuerpo, amén, para usarlo y traer esta oración de atar y de desatar. Dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Hemos visto que Dios nos ha dado el poder y la autoridad, y aparte de eso nos ha dado un poder legal, y fue a través de su muerte, que a través de él morir nos dejó esa autoridad. Él era el que dejaba un testamento, que es ese poder legal que se hace válido cuando alguien muere. Y él, al morir y al resucitar, nos dejó todo ese poder con la que operamos la oración de atar y de desatar. ¿Cómo podemos aplicar esta descripción legal a lo espiritual de lo que hizo Jesús? Apunte: Jesús vino a la tierra como hombre, murió, y ¿qué más hizo? Resucitó. Esta resurrección nos dio un poder legal, el cual fue dejado por escrito, en el cual el principal es el Señor de los cielos y de la tierra, y nosotros somos sus embajadores. Él dejó esto y lo ganó a través de su resurrección. Ahora, a través de dejarnos ese poder legal, nos confió de su autoridad para llevar a cabo o ejecutar esos actos en su lugar. Por eso nosotros somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Él es la cabeza, y nosotros somos su cuerpo, que hacemos su ministerio y ocupamos esta oración. Amén. Los creyentes, si está apuntando, tenemos el poder legal escrito para prohibir o permitir, cerrar o abrir, echar fuera demonios, sanar los enfermos, y para orar e interceder cualquier cosa aquí en la tierra. Amén. Voy a seguir. Hay dos tipos de poder legal en esta tierra. Uno es el poder específico. ¿Cuál es ese? Ese es el poder que es dado para actuar solamente en algún caso específico, según el que nos otorgan. Es como decir: aquí está este dinero y te dejo que hagas la comida. Le estás otorgando un poder específico. Hay otro, el poder general, y este es el poder que es dado para actuar y ejecutar en cualquier acto.
Lo repito, hay un poder general. Este es el poder que es dado para actuar y ejecutar cualquier acto. En el nombre del que nos otorga. ¿Quién nos ha otorgado ese poder general? Jesucristo, para actuar y ejecutar cualquier acto. Este es el tipo de poder que se nos ha sido dado, que se nos ha sido encomendado para llevar cualquier acto, ya sea para decidir o para hacer todo lo que se nos fue delegado por medio del poder de Jesucristo. Amén. Jesús, diga conmigo Jesús. Diga Jesús. Diga Jesús. No nos dio solo un poder específico, sino nos dio un poder general. Escúcheme, para ejecutar y llevar a cabo lo que Él nos dijo que hiciésemos. Jesús dijo en Mateo 28, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en Marcos dice, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. El que creyere y fuere salvo, será bautizado. Y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ahí Jesús, diga conmigo, ahí Jesús nos estaba entregando un cheque en blanco, un poder general, es decir, ahí nos estaba entregando la misma autoridad que le fue conferida por el Padre. Y también nos las confirió a nosotros. Le estoy enseñando todo esto para que usted sepa la oración de atar y desatar, porque tiene poder. Porque ahí Jesús, ahí nos delegó ese poder, ahí lo ganó, ahí lo delegó, ahí lo dio. Jesús, les estoy hablando del poder legal, nos dio un poder legal y general a nosotros para echar fuera todos los demonios. Gracias por los dos que dijeron amén. Dice, hollarás, Lucas capítulo 10, versículos 18 y 19. Dice que él veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Cuando lo tenga me dice amén. Quiero dejarle más bases para que usted esté más afirmado en esta oración, porque usted necesita revelación, conocimiento para poder operar, amén. Y él les dijo, Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y él les dijo aquí, he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, dile al de lado, y nada nos dañará. Te estoy hablando de un poder general que Jesús nos dio cuando Él ganó toda autoridad en el cielo y en la tierra. Te estoy diciendo de a dónde surge la autoridad de atar y de desatar, por qué la llevamos a cabo y de a dónde es, y por qué tiene poder y por qué opera en nosotros. Y aquí les vuelve a decir, yo les doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Esa palabra hollar en el griego es pateo. Pateo, que significa machacar, machucar, machacar, machucar, pisar, pisotear con el pie. Él les está diciendo, yo les he dado autoridad, yo les he dado autoridad para que machaquen. O sea, no está diciendo para que le des una sobadita al diablo o a cualquier situación. Dice para machacar, machucar. Una cosa es cuando dicen lo atropelló. Quiere decir que ¡pum!, lo pasó por encima, eso es atropellar.
pasó. Pero cuando dicen lo machacó, o sea, lo aventó y se regresó, y ahí 3 veces se regresó hasta que lo dejó planchado, bien aplastadito. Eso es machacar, machucar, pisar. Pisar es así, decir aquí lo tengo, lo estoy pisando, está abajo de mí. Escuche, Jesús dijo, yo les he dado pateo, patéenlo, para machacar, machucar, pisar, pisotear, pisotear con el pie, con el pie. Jesús lo que nos está diciendo es que ese poder general nos lo dio para deshacer, pisotear, machacar, mayugar toda obra del diablo. Díganme amén. Díganme amén. Dígame amén. Dígame amén. Porque tenemos que pisar, machacar, el diablo tiene que estar debajo de nosotros. Cuando tú conoces todas estas cosas, entonces entiendes el poder que tienes para atar y desatar. Yo lo ato aquí debajo de mi pie, lo machuco, le prohíbo, lo anulo, lo anulo. Jesús está diciendo, yo les he dado el pateo para que lo destrocen, toda obra del enemigo, y nada te va a dañar. O sea, después de que lo echaste, después de que lo hiciste como lo hiciste, nada te va a dañar, porque no va a quedar nada. Nosotros los creyentes estamos llamados a actuar en el ministerio que nos dejó Jesús. La gente no entiende cuando Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, pero ustedes van a hacer cosas mayores que yo, porque Él nos dejó su ministerio y nos lo dejó activo. No sé si alguien me está entendiendo. Quiero que empiece a tocar. Él nos dejó, Él nos llamó a movernos en su ministerio, en cualquier circunstancia. Aun cuando estamos enfrentando al mismo infierno y al mismo diablo, nos dejó su mismo ministerio operando en la tierra, y con el Espíritu que Él mismo fue bautizado nos lo dejó a nosotros. El mismo Espíritu, dice Romanos 8, que levantó a Jesús, está en nosotros. Vea lo que está diciendo, vea lo que te estoy diciendo. Por eso de aquí en adelante, cuando digas le prohíbo al diablo, ato al diablo, lo anulo al diablo, lo desactivo, tiene que pasar. Además de eso, si el diablo no quiere someterse, tiene que someterse, porque tú te mueves en las leyes del reino. Te mueves en las leyes del reino. Jesús nos dio un poder que nos respalda para hacerlos cumplir. Está escrito en el testamento, está escrito en la herencia, y se tiene que cumplir porque la dejó el testador. Y aquí está el poder general. Tenemos el nombre de Jesús, la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo, la sangre de Jesús, los ángeles del cielo y su poder que nos respalda aquí en la tierra. Te lo repito, nos dejó su palabra, nos dio la unción, nos dio la autoridad, nos dio el poder, nos dio su sangre, nos dio a los ángeles y el poder que respalda su reino. Cuando dice los envió, dice embajadores, apóstolos. Así que el poder que nos respalda, dile al de lado, es para ejecutarlo. Dile, el poder que nos respalda es para ejecutarlo con autoridad aquí en la tierra. Y vino por el poder del Espíritu Santo. Por eso Él dijo, esperen la promesa de mi Padre. Y cuando venga, recibirán poder, el derecho legal de usar la autoridad. Cuando venga sobre ustedes, sobre nosotros,
serán testigos en todos los lugares y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es ese poder general que Jesús nos dejó escrito? Le dijo a Pedro en Mateo 16, versículo 19: te gano, lo buscas rápido, ya mueve las manos. Y a ti te daré las llaves del reino. Dile al de al lado: a ti te daré las llaves del reino. Dile al del otro lado: a ti te daré las llaves del reino. Dile al de al lado: a ti te daré las llaves del reino. Y lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Dile al de al lado: así es, aunque te lo dijeron al revés, pero es lo mismo. Dile al de al lado: aquí te entregaron más poder legal. Este es el tipo de oración donde el creyente usa la autoridad. En la oración de atar y de desatar es donde usas la autoridad que ya tienes. Es aquí donde ejerces la autoridad. Es aquí donde ganas autoridad. Es aquí donde empiezas a crecer en autoridad. ¿Cuántos quieren crecer en autoridad? Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Por eso mucha gente duda en esta oración. ¿Sabe por qué? Porque no ha ganado autoridad, y la poca que tiene no la activa. Y yo vine a activar la autoridad para que crezca. Diles: es el tipo de oración donde activas, donde mueves la autoridad, donde desarrollas la autoridad en contra del enemigo. Te he enseñado que la palabra desatar o atar, primero la palabra atar, en griego se dice deo, que significa restringir. Tú tienes, eso es tener autoridad cuando tú restringes, cuando tú arrestas. O sea, tú arrestas a los demonios, eres la policía del cielo. Le dices: detente, párate, te encadeno, te paralizo. Es cerrar, atar, es ligar, es prohibir. Te prohíbo que lo sigas enfermando, te prohíbo que lo sigas. Es declarar. Es ilegal e impropio. Es declarar, atar, ilegítimo algo. Eres una autoridad, y en la oración de atar y de desatar se ve qué tipo de autoridad eres. Es donde declaras y lo ilegítimo, y paralizas lo ilegítimo. Otro significado de atar en griego es deesis, que se traduce oración o súplica. Cuando la Biblia dice: lo que ates en el cielo y en la tierra, estás conectando con oración. Dios está diciendo: este poder de atar y de desatar y de súplica está conectado, ligado a tu intercesión. Tu intercesión, eso también es atar. Está conectado a orar e interceder. Y cuando tú estás orando, intercediendo, ahí estás prohibiendo, ahí estás arrestando. Por tanto, esta oración de atar y de desatar funciona por medio de tu oración e intercesión. Cuando tienes ataques o tenemos ataques con nuestra familia, con nuestras finanzas, con nuestros hijos, es el momento de usar la autoridad que Dios nos dio para prohibir. Cuando estás siendo atacado, bombardeado, es el momento de empezar a orar y a prohibir. Jesús les decía: sal fuera, y los reprendía con la palabra. Ahí estaba usando la palabra, estaba restringiendo, estaba atando, estaba declarando que saliera, lo estaba haciendo ilegal. Sal fuera de ese cuerpo.
Cuando a un demonio le dices no te pertenece ese cuerpo, tú no puedes estar ahí, lo estás atando y tiene que obedecer. Declara ilegal e impropio lo que el enemigo está haciendo. Cuando lo hacemos tiene que huir. Dile al lado, cuando lo haces tiene que huir. Sigo. Eso es atar. Cuando desatas, la palabra en griego es luo, es desligar, es desamarrar. Cuando yo estoy declarando y profetizando que te desato las finanzas, que te desato la sanidad, que te libero en el nombre de Jesús, es soltar. Cuando digo deshago toda obra del diablo, es hacer libre. Cuando le dices algo, sé libre. Jesús le dijo una, vete y no peques más. Los hacía libres. Es abrir, le abres el camino a la gente. Es quitar. ¿Qué le quitas? Lo que otro le robó. ¿Qué le quitas? Lo que el diablo le había quitado. Es dar permiso, luo, desatar a que opere. Es permitir, es declarar legítimo, es hacer legal algo y declarar algo que es propio. Dile al de al lado, ¿qué poder te dio Jesús? Porque a Adán, le dijeron, como le pongas a los animales, ese será su nombre. Diga, eso es declarar, eso es permitir, es hacer algo legal. Esto nos hace o nos da el poder para permitir o establecer el reino. Cuando Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, lo estaba demostrando. El reino es demostración. El reino no solo es palabras, sino poder. Esta oración de atar y de desatar nos permite establecer el reino de Dios aquí en la tierra y declararlo legal aquí y ahora. Cuando uno ora por un enfermo, cuando uno ora por uno que está endemonizado y se libera y sana, le estamos diciendo a la gente, el reino de Dios está aquí. Cuando a alguien lo estamos haciendo libre, al oprimido, al cansado, le estamos diciendo, aquí está el reino de Dios. ¿Y cómo vino? Por lo que atamos y desatamos. Cuando le abrimos las puertas a los presos, eso dice Lucas 4, le abrimos los ojos a los ciegos, sanamos al quebrantado, liberamos a los presos de la cárcel, de la física y de la espiritual. Cuando hacemos que se suelten las cadenas de los atados. No sé, pero alguien tiene que decir amén, 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 amén. En el momento en el que Jesús nos dio la autoridad, nos hizo responsables de nuestros hechos. Aquí es donde chocan muchos, aquí es donde nadie les ha traído la revelación. Jesús, al momento de darnos la autoridad, porque Él la recibió y dice que nos las dio por cabeza a la iglesia, nos la transfirió, la ley de la transferencia. En el Antiguo Testamento le ponían las manos al cordero, al macho, al que se lo ponían para hacer una transferencia de los pecados. El sumo sacerdote o el sacerdote que estaba haciendo la expiación. Hay una ley de la transferencia. Jesús es el Cordero de Dios que quita. ¿Por qué los quitó? Porque todos mis pecados se le transfirieron a Él. Y lo hice legal cuando confesé que Él era mi Señor y mi Salvador. Pero Él, cuando resucitó y venció a la muerte, al Hades, al infierno y al diablo, cuando dijo toda autoridad, ahí dijo, por eso dijo vayan. Por eso Él dijo, primero vayan a las ovejas perdidas, porque era su primer profecía. Pero cuando resucitó dijo, ahora sí, id por todo el mundo
porque ya había ganado la autoridad por todo el mundo. Y entonces ahí nos delegó la autoridad, y ahí fue donde me hizo responsable. Y ahí, cuando me hizo responsable, yo soy el que opero esa responsabilidad. Yo soy el que ahora tengo el poder de atar y desatar. Alguien tiene que decir: gracias por tu entusiasmo. Ahí me hizo responsable por mis hechos, porque ahí me mandó ir por todo el mundo y predicar. A mí me dijo: el que creyere. Si no crees, no te sigue ese poder de atar y de desatar. Todo lo que pasa a mi alrededor sucede sí porque yo lo permití o no lo permití. Jesús no es el responsable de nuestros actos, porque Él nos ha dado todo para ser victoriosos en esta tierra. No podemos culpar a nadie de nuestra condición. Todo lo que nos ha sucedido es porque no lo hemos prohibido. Oh, dile al de al lado: gracias. Nunca Dios le dijo a tu abuela: llévalo al brujo. Nunca Dios le dijo a tu tía: llévalo al padrecito y que le echen agua bendita, entre comillas. Fue la responsabilidad. Lo que ella creyó desató, y creyó que esa agua fría lo estaba bautizando. Ella creyó que por el brujo le iba a ir bien. Ahí se opera la misma ley. Ahí se opera la misma ley. La misma ley para desatar o atar. Cuando tú le dices al muerto: los santeros, tú me vas a guiar, ahí se abrió. Ahí se abrió. Es impresionante ver a gente que no cree en esto. Les falta revelación. Es el mismo. El diablo le dice: dame sangre y te doy poder. Ese desató algo y el diablo le contestó, porque son principios. Yo te vengo hablando ahora. Es tiempo de que creas que tienes autoridad, que te la dio Jesús y que eres responsable de ejercerla. Eres responsable de ejercerla, de ponerla en marcha, de poner tu fe a operar a través de ella, de ponerla a operar en ella. Gracias por los tres que están entendiendo cómo atamos y desatamos. Jesús le dijo a Pedro: lo que ates. No dijo: lo que yo ate, porque Jesús ataba, porque Él era responsable de su ministerio aquí. Pero cuando le dijo: lo que ates, Pedro, tú eres responsable ahora. Yo te he dado las llaves, yo te he dado la revelación. Ahora tú opera, ata y desata. Dile al de al lado: ahora tú eres responsable. Díselo 2 veces: ahora tú eres responsable. ¿Por qué no se llena la iglesia? Porque tú eres el responsable de que no se llene. ¿Por qué no se mueve el poder en tu vida y en tu ministerio? Porque tú eres el responsable. Tú eres el que ayuna, tú eres el que ora, tú eres el que encamina los principios. ¿Por qué nunca experimentas la guerra? Porque tú eres quien la tiene que experimentar y meterte a ella. Dile al de al lado: yo soy el responsable. Me guste o no. Le dijeron al hombre: de todo podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres ciertamente morirás. Dios lo hizo responsable. Dios le dio todo con responsabilidad. Dios nos ha dado todo con responsabilidad. Y cuando oras debe de ser con responsabilidad. Gracias por los tres que dijeron amén. Dígale al lado: te están hablando. Ata y desata. Dile: ata y desata. ¿Cómo atamos y desatamos? Dile al de lado: por medio de la intercesión. ¿Cómo atamos y desatamos? Por medio de la intercesión. La Biblia dice: sométete a Dios. Sométete a Dios. Resiste al diablo. ¿Quién lo resiste? ¿Tú o Dios? Este es el medio por el cual podemos cerrar o abrir. Diga: a través de la oración. Prohibir o permitir. Atar al diablo o desatar a una persona por el enemigo. Cuando tú estás en una batalla, tú eres el que le dices al diablo: sal ahora afuera. No es Dios, eres tú.
Tú le dices en el nombre a quien representas, pero eres tú quien le das la orden. Nuestra intercesión tiene poder. Dile al lado, tu intercesión tiene poder para cambiar todo aquello que está a nuestro alrededor. Cuando no tenemos poder y autoridad, no tenemos poder para cambiar la atmósfera, no tenemos poder para traer una atmósfera. Dios no puede resistir al enemigo por nosotros. Eres tú quien lo resistes. Dile al de lado, eres tú. Yo me someto a Dios, a sus principios, a su palabra, a adorarlo, a alabarlo. Pero yo soy quien resisto al diablo, porque al que ataque es a mí. Él no ataca a Dios, porque Dios lo despedaza. Él me ataca a mí. Ataca a su pueblo, ataca a tu familia, ataca tus finanzas, ataca tu mente, ataca tu corazón, ataca tu cuerpo. Eres tú quien le tiene que prohibir al diablo, que tienes que resistirlo. La palabra resistir es hacer guerra, es estar por largo tiempo, un estire y afloje. Somos nosotros, dile al lado, somos nosotros los que estamos llamados a resistir y a reprender al diablo y atarlo en el nombre de Jesús. Dile al de al lado, eres tú, por medio de tu oración. Dile, por medio de tu oración. Diga, por medio de mi oración, ato y desato. Diga, ato y desato. Aquí es donde empiezo a entrar con más fuerza. Diga, ato y desato. Ato y desato. Ato y desato. Por medio de mi oración. Mi oración. Con autoridad. Con poder. Con revelación. ¿Cómo ato y desato? Dile al de al lado, por medio de la revelación. Dice Mateo 16, versículo 13. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. Porque tienes que ir a más. Si no pasa más, es porque no has resistido. Tienes que traer un rompimiento. La oración de atar y de desatar es hasta que rompas. Es hasta que rompas. Es hasta que rompas. Mateo 16, del 13 al 19. Ya te dije que cómo atas y desatas, por medio de tu oración e intercesión. 2, por medio de la revelación. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él preguntó, y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Significa aquí que él tuvo el poder de atar y de desatar. Diga, por medio de la revelación. Él ahí en el versículo 17, Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esa palabra revelación en griego, apocalipsis, apocalipto, que quiere decir desnudar. A ti te lo desnudó el Padre, le está diciendo. Significa revelación, sacar una verdad que estaba escondida. ¿Cómo? Es revelar un acto por medio de lo cual Dios comunica a nuestro espíritu y a nuestra mente una verdad que desconocíamos. Ahí te va. Tú tienes poder para atar y desatar cuando tienes revelación en algo.
en algo que no existía a tus ojos, sino que cuando se te ha revelado, se te es quitado el velo, es una verdad que te empodera. Dile al de lado, te empodera la revelación. Esa revelación te abre el entendimiento, te empodera, es esa llave que te empodera para entrar donde no habías podido entrar, para abrir la puerta que no habías podido abrir. Imagínate, atas y desatas con revelación e intercesión. Cuando tienes esa verdad y la hablas, orándola, declarando, atando y desatando, el diablo no puede hacer nada. El poder y la autoridad que tienes la estás ejerciendo desde lo que tienes revelado. A ti, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Fue al que le dieron las llaves. Dile al de lado, por la revelación. Donde no tengas revelación no vas a poder ejercitar la autoridad y la oración en esa área. Ahora entiendes por qué cuando oras en unas áreas no te llega, porque a lo mejor estás orando sin revelación. Estás atando sin revelación, estás desatando sin revelación. Necesitas atar y desatar orando con revelación. Por eso tu responsabilidad, mi responsabilidad es buscar, indagar, escudriñar todo lo que viene en la palabra de Dios, para atar y desatar de acuerdo a la necesidad que se me presenta. Dile al de lado, es mi responsabilidad. Ahora entiendes por qué cuando venimos a la oración se te da una palabra. ¿Por qué lo aprendí? Porque yo me di cuenta que cuando se va a pedir por algo y se da una palabra, el que me está dando la palabra me está empoderando para lo que voy a orar. Si yo no predico bien, si yo no enseño bien, si no te traigo la revelación, no te puedo empoderar. Pero si yo te estoy enseñando y te estoy predicando bien, te estoy empoderando para que tú ores, para que tú tengas acceso. Te estoy dando el llavero, abuelita. Te estoy dando el llavero. Jesús le dio el llavero. Le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y a ti te doy la autoridad. Y ahí le dio la revelación. Ahí le enseñó y lo empoderó. Y cuando llegó el día de Pentecostés, por eso fue el que se levantó, porque él fue el que le dieron la revelación, fue el que le dieron la autoridad. Y por eso se le convirtieron 3,000. Por eso se le convirtieron 5,000. Por eso pudo atar y desatar. Por eso pudo decirle al cojo, no tengo oro ni plata. Tenía revelación, tenía para atar y desatar. Lo que tengo te lo doy. Lo desató. Levántate y anda. Lo levantó. Eneas, levántate de ahí, haz tu cama. Tenía la revelación, tenía el poder de atar y de desatar. Ay, resucitó a la Tabita. Sabía, porque él le entregaron las llaves. Él caminó con su maestro, él caminó con Jesús. Aquí mi trabajo es traerte la revelación, es que tú entiendas, es que tú comprendas lo que Dios quiere hacer en ti, cómo lo quiere hacer en ti. Y si tú entiendes la revelación y lo ejecutas, el poder y la autoridad de atar y desatar opera en ti en el área que se te está enseñando. Allá de aquel lado dijeron amén. Escucha, por eso nuestra responsabilidad es que tú y yo nos metamos a la profundidad de la revelación. El arma más poderosa que el enemigo usa en contra de nosotros es la ignorancia. Cuanto más ignorante te vea, cuanto más ignorante te tenga, cuanto menos con revelación, sabe que ahí no tienes poder. Sabe que no tienes poder, sabe que no tienes autoridad. Y aunque digas te ato, él dice no tienes la llave. Aunque tú le grites y te desgañites, aunque lleves 6 horas, lo que necesitas
es revelación y usar la intercesión. Mientras más revelación tengas, mientras más revelación tengas en las áreas de la vida y del reino, cuanto más autoridad vas a tener para atar y desatar. Aunque muchos creyentes tienen mucha teoría y tienen el poder general para ejercer dominio, no lo pueden ejercer porque hay ignorancia, hay un velo que no los deja ver. Y si no te deja ver, no te deja creer. Y si no te deja ver y si no te deja creer, el conocimiento se vuelve nulo, sin poder. La revelación con el conocimiento y la fe te hacen ejecutar. Y cuando viene esa revelación y lo estás ejecutando, el respaldo del reino viene sobre tu vida. No sé si le estoy hablando a alguien aquí. La oración de atar y desatar opera bajo la revelación en la intercesión. Dígale al lado, te estoy hablando. Cuando tú sabes que Jesús se llevó tus enfermedades y que exhibió todo y públicamente triunfando sobre ellos, y te mueves bajo eso, dices, entonces el reino que yo tengo es vencedor, es victorioso. El rey que conozco no conoce derrota alguna. Cuando tú te paras y dices, el Señor multiplicaba la harina y el aceite, multiplicaba los panes y los peces. El Señor sostenía al pueblo en el desierto. Que no podrás sostenerme en esta. Cuando te paras con esa revelación y empiezas a orar y dices, Señor, tú sacaste agua de la roca, puedes sacar la bendición de a donde sea, a donde esté y como esté. Si tú dices, Señor, llegué al hospital, pero sé que levantas al cojo, al ciego y al menesteroso, y te paras con esa fe y con esa oración y dices a la enfermedad, te ato de mi cuerpo, te echo fuera de mi cabeza. ¿Por qué me están doliendo la cabeza tantos días? ¿Por qué el sol me está trayendo problemas? Hago una desconexión del astro solar en tu vida, porque el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, dice la Biblia. Te desconecto de todo demonio que opera a través del sol. Te desconecto de la diosa Sinar, la diosa de la luna. Te desconecto del Baal. Baal era la adoración al sol. Te desconecto ahora de los astros, y cuando tienes revelación puedes desconectar a cualquiera en el nombre de Jesús. Te desconecto de Bel. De Bel es el dios babilónico, el dios que adoraban el 1 de mayo. Esa fiesta es la más fuerte después del 31. Te desconecto de ese dios, del dios que dicen que te trae la cosecha, que te trae la bendición. El que te trae la bendición no es el sistema del mundo, es el Dios eterno. ¿Quién tiene las llaves? Dile, ¿quién tiene las llaves? Dile a aquellos creyentes que reciban la revelación, a ti te doy las llaves. Dile, a ti te dan la revelación. Las llaves significan revelación. Dile al de al lado, las llaves significan revelación. Dice la Biblia que Él tiene las llaves de David, que Él abre y ninguno cierra. Él cierra. Él es el que tiene la revelación y se las da al que Él quiere. Hay creyentes que quieren usar esta autoridad y han resultado avergonzados porque no tienen la revelación de lo que están haciendo. Apunta ahí. Para tener poder y autoridad en algún área tienes que tener revelación primero. Si no, vas a ser avergonzado. Los hijos de Seba, estos exorcistas ambulantes, quisieron echar fuera un demonio, pero no tenían la revelación. Y si no tienes la revelación, no tienes la autoridad. Y si no tienes la autoridad, no tienes el poder, al menos que seas brujo. Y dijo, por Jesús el que predica Pablo. Y el demonio le saltó encima. Dijo, sabemos quién es Pablo y quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Y acabaron avergonzados. Eso está en Hechos 19. Cada vez que Dios nos da una revelación, apunte, de una verdad que no conocíamos o habíamos entendido, nos está dando una llave para abrir una puerta en el ámbito espiritual. Por eso mucha gente es cambiada por la revelación,
Porque la revelación trae el impacto y el impacto trae cambios. Una llave representa la revelación de una verdad bíblica. Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves. Porque tú fuiste el primero en reconocer que yo soy el Cristo, la palabra viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es que Él recibió las llaves, recibió la bendición de establecer el reino. Quien recibe la revelación puede establecer el reino aquí y ahora y en la tierra. Dile al de al lado: de igual manera, cuando tú recibes una revelación, en ese momento ya estás entrando en otra dimensión, en el ámbito espiritual, de poder, autoridad y unción. La revelación es para aquellos que la anhelan, que la desean, que la quieren. Y cuando la reciben, en ese momento se les da la autoridad para atar y desatar. Para atar y desatar. Dile al lado: para atar y desatar. Dile al lado: yo quiero las llaves. Diga: yo quiero la revelación. Yo anhelo la revelación. Ahora, ¿por qué muchas personas o creyentes no reciben la revelación de Dios? Jesús les dijo que les hablaba por parábolas. Y los discípulos le preguntaron en Mateo 13: ¿por qué les hablas con parábolas? Dice: porque a los hijos se les es dado a conocer la revelación. Jesús sabía que mientras no tuvieran reveladas las parábolas, no iban a tener poder. Oh, la revelación es para gente, es para gente de reino, gente que anhela, gente humilde, gente sencillita. ¿Por qué muchos no la reciben? Porque no alaban ni adoran a Dios, porque no le aman, porque no le anhelan, porque no tienen hambre de Él, porque son orgullosos y soberbios. Dile al de al lado: te reprendo. Dile: te reprendo. Dile: deja de ser orgulloso, soberbio, altivo. Para ellos no es, Jesús les dijo, sino para los hijos, para los que me anhelan. Jesús les contestó para quién es la revelación. Y en Lucas 10 les dijo que para los niños. Alguien tuvo que haber dicho Gugu Tata. Lucas 10, versículo 21 al 20. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y les dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, orgullosos. Las escondiste y las has revelado, diga, a los niños. Diga: a mí me la has revelado. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo las quiere revelar. Dile al de al lado: tienes que ser un niño. Pero no está hablando de un inmaduro, que esos sobran muchos en la iglesia. No está hablando de un inmaduro. Está hablando de una cuestión del corazón, no de una actitud de inmadurez. Está hablando específicamente, no un niño de edad, sino alguien que tiene la mente, la sanidad, la sencillez de un niño, el corazón de un niño, por querer aprender, por querer estar con papá. Ellos son los que tienen la autoridad de recibir. Un niño en la Biblia es alguien que es enseñable,
Alguien que es enseñable, no que siente que todo lo sabe, no que siente que ya oyó ese mensaje, no que siente que ya lo sabe. Ese no es un niño. No es uno que se siente especialista ni especializado. Es uno que delante de Dios se siente un inexperto. Es un humilde y un manso. Es aquel que está siempre dispuesto sus ojos a escuchar la palabra de Dios y a recibirla con el amor para ejecutarla. Que no le importa quién la da, sino quién la está diciendo, y el que la está diciendo es Dios. Para ellos es la revelación. Lo que está diciendo Jesús es que la revelación la reciben los creyentes, que tienen un corazón enseñable, sencillo, humilde, que siempre están aprendiendo y que quieren aprender de los demás, que no confían solo con lo que saben ahora y que no confían en el mundo, sino que confían en la revelación de la hora dada por el Padre. Son humildes y son mansos. Es uno que siempre se siente superado por todas las circunstancias, que no es sabio en su propia opinión o prudencia, sino que siempre espera la respuesta de Dios a través de la revelación para empezar a orar. Dígale al lado: quiero ser un bebé delante de Dios. Dígale al lado: yo quiero revelación de Dios, porque es la que me da la autoridad para orar, de atar y de desatar. ¿Qué es lo que produce la revelación de la palabra de Dios en tu vida y en mi vida? Primero, cambio en mi persona. 2, cambio en mi destino. Pedro ya no fue el mismo. Simón, ya no serás Simón, sino serás Pedro. Le cambiaron el destino por la revelación. A ti te digo y a ti te daré. ¿Qué sucede cuando viene la revelación? Cambia nuestra persona, nuestro destino. La revelación de la palabra nos convierte en unos guerreros. Ya no oras igual, porque ahora vas a pelear por tu sanidad, por tu libertad. Vas a pelear por ser libre. Cambia tu persona la revelación. Cuando le decían Simón, le estaban diciendo caña débil, frágil e inestable. Esto significa Simón, vara endeble, que se dobla. Simón siempre representa o simboliza a un creyente de esa índole: débil, frágil, insensible, inestable, que no tiene carácter, que es emocionalmente inestable y de doble ánimo. Ese no puede atar y desatar. A ese se la parte el diablo fácil. Siempre es uno que está derrotado por cualquier circunstancia. Uno que se deprime y se aira fácilmente. Dile al de al lado: te hablaron. Pedro es uno que cambia su destino. Cuando tienes la revelación y la oración, atas y desatas, y eso cambia tu destino. Ya no eres Simón, eres Pedro, Petra, Petros. En griego, que significa pedazo de roca, pero no aunque sea chiquito. Es un pedazo de roca alargada, roca pequeña, pequeña peña, piedra viva. Así que nosotros somos piedras vivas. Pedro lo dijo en su misma carta. Una roca, aunque es pequeña, significa Pedro, pero sólida, estable, firme. Es un pilar en la iglesia. Por eso la Biblia dice que cuando hay un enfermo, llamen a los ancianos, llamen a las rocas sólidas, a los que no dudan cuando van a orar por alguien,
a los creyentes maduros, estables, sólidos. ¿Te lo doy o que te lo dé el de al lado? Dile al de al lado: Dios quiere cambiarte para que puedas atar y desatar. Pedro representa a una piedra, a un creyente que no tiene cambios en su estado de ánimo, que hoy te habla y mañana no, hoy te saluda y mañana, hoy ora por ti 3 días no. Pedro es uno que es capaz de soportar las presiones del servicio de Dios y las presiones del enemigo. Santiago 4:7, sométete a Dios. Someterse a Dios causa presión, porque Dios te incomoda y resiste al diablo, y el diablo resistirlo causa presión. Así que si estás del lado de Dios o del lado de atacando al enemigo, los dos son presiones. Porque muchos solamente reclaman: dijiste en tu palabra. Sí, pero con revelación trae otro mover. Porque el diablo le dijo la palabra a Jesús, pero Jesús, cuando le sacó la revelación, lo derrotó. El diablo no le trajo un impacto a Jesús cuando le dijo la palabra, pero cuando Jesús le sacó la revelación, le trajo impacto, porque le dio el rema, la palabra viva. Yo soy el pan vivo. Petros es una roca sólida que soporta y da fortaleza a las demás personas. Dile al de lado: no las tira, sino que cuando ora por ellas con revelación, le ata y lo desata y lo pone bien chaineado al que le está orando. Lo pone bien activo. La palabra de Dios revelada cambia nuestra naturaleza y nuestro destino como personas. Yo tengo mucho ahí, quiero pararle, si no me sigo. Dile al de al lado: ora con revelación para que ates y desates. ¿Estás listo? Estos minutos vamos a orar, porque te dije que la oración te convierte en un guerrero. Amén. Deja de ser Simón y ponte como Pedro. Dile: ponte como Pedro. Póngase en pie. Quiero que oremos. Todo el 1 de mayo los satanistas lo ocuparon para maldecir a la iglesia. Le ofrecen sacrificios al Dios del fuego para que la iglesia se enfríe, para que empiecen a faltar en la iglesia, para que empiece a haber división entre la iglesia. ¿Sabe? Para que la gente deje de oír la palabra, para que los ministros se enfermen, para que los ministros se dividan. Quiero que oremos por eso. El Dios del fuego, ¿sabe a quién representa la estatua de la libertad? A Prometeo, el Dios del fuego. Quiero que sepa, en Nueva York ahí tienen esa estatua, y se unen el 1 de mayo a nivel mundial después del 31 de octubre. Y yo quiero que usted y yo desactivemos ese poder, porque si usted está indiferente, los espíritus del mal ya lo están ahí engañando. Si usted no está orando por la iglesia, si usted se está desanimando, si usted se está sintiendo oprimido, es por esos poderes que desactivaron. Los satanistas ayunan hasta desnudos 3 días sin moverse para desactivar a las iglesias que hay poder. Ahorita estamos enfrentando una batalla y tenemos que desactivar el poder del diablo. Deje de andar viendo la falla de su hermano y póngase a orar a derribar las obras del diablo. ¿Está listo? Cuando diga 3, empieza a desactivar el poder de las tinieblas. 1, 2, empiece a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ato el satanismo ahora en el nombre de Jesucristo. Ato al Dios del fuego ahora. Ato al Dios vela ahora.
nombre de Jesucristo. Ato la división en la iglesia, ato el desánimo en la iglesia, ato toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Ato al diablo ahora, todo engaño del diablo ahora. Ato y echo fuera la enfermedad, ato y echo fuera la deuda, la miseria, la pobreza. El que se duerman en los cultos, echo fuera los poderes del infierno, echo fuera las dolencias, echo fuera los dolores, las depresiones. Echamos fuera toda obra del enemigo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo derribamos el satanismo, todo rito de brujería ahora se rompe. Ahora toda falta de hermanos en las iglesias, ahora toda enfermedad ahora en el nombre de Jesús, toda crisis en su cuerpo, todos espíritus de enfermedades, crisis en la mente ahora se rompe. Ate y échelo fuera ahora. Use ese poder ahora. Derribe los poderes del diablo. Derriba en América Latina todo sacrificio a sus dioses, todo demonio que mandaron para dividir las iglesias, para engañar al pueblo, para no dejarlo crecer, toda ignorancia que mandaron ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ore ahora. Todo espíritu de inmoralidad que mandaron sobre los jóvenes, todo pecado que mandaron ahora de inmoralidad, en el nombre de Jesús ahora queda descalificado. Ahora lo hacemos ilegal ahora, en el nombre de Jesucristo. Todo orgullo y soberbia sobre los ministros que enviaron ahora, en el nombre de Jesús. A tu orgullo, soberbia, a tu irresponsabilidad de los hombres de Dios, a tu ahora en el nombre de Jesús, a tu ahora en el nombre de Jesús, a tu en el nombre de Jesucristo. Quebranto los poderes del diablo ahora, quebranto los poderes del diablo. Ore. Quebrante los poderes del diablo en la atmósfera, en su familia. Quebrante los poderes del diablo en el nombre de Jesús. Todo engaño del diablo a través de la idolatría, todo engaño del diablo ahora, cancelo el poder del Dios del fuego ahora. Cancelo todo engaño ahora. En el nombre de Jesús, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Ore. Desactive ahora. Desactive las obras del diablo. Desactive toda obra del diablo ahora. Desactívelo ahora. Oro por mi hermano Rubén Rico Rivera, para que regrese a tus caminos, para que regrese a tus caminos con cuerda de amor. Rompo todo el desánimo y engaño del diablo. Oro por Lisbeth Jacqueline González García. Sálvala, ella y a su esposo José Fernando López Contreras, en el nombre de Jesús. Oro por Daniel Oscar López. Ato toda oposición para recibir el evangelio. Ábrele los ojos, espíritus de ceguera y de sordera que mandaron a las iglesias. Ahora en el nombre de Jesús, toda obra del diablo se rompe sobre los altares del Dios viviente. Oro por los ministros, pastores ahora que se han enfermado, que se sienten cansados, que se sienten debilitados. Todos los espíritus de enfermedad sobre los ministros los rompo ahora, los quiebro ahora en los aires. Alejandro Morales, sánalo de la próstata en el nombre de Jesús. Mi hermana Gloria Sánchez, ahora, Señor, declaro que despierta, que reacciona, y todo lo que le vayan a hacer los doctores ahora están en tus manos. Declaro vida sobre Gloria Sánchez. Christopher Rivas ahora, que se ha alcanzado y que llegue al arrepentimiento en el nombre de Jesús. Bendice su negocio. Laura Galicia, todo espíritu de envidia en contra de la hermana Lulú, lo atamos y lo derribamos ahora. Rompemos
rompemos el chisme, la murmuración de la iglesia también. Rompemos las obras del diablo ahora, la queja, ahora la distracción, el desorden. En el nombre de Jesús ahora, María Elena González, sánala de toda enfermedad del corazón, sálvala. Romeo Canto González, ahora es responsable y se salva. El señor Saúl Leiva, ahora, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Dios, que venda su negocio, que venda su negocio el señor Saúl Leiva. Ahora declaro que vende su negocio, declaro que lo vende, que se los vende a los que se los renta. Declaro que se los vende a quien se los renta. Eduardo y Gerardo Lugo, Señor, sánalos, sánalo de los golpes que recibió en la cabeza. Declaro que Eduardo y Gerardo Lugo los restauras de la golpiza en el nombre de Jesús. Julia Bexabe Sandoval Rivera, ahora rompo toda acusación, todos los falsos ahora en contra de su mamá Vicky y la familia Rojas Rodríguez. Se detienen las demandas, se detienen las demandas. Ore ahora, ore, levante su voz ahora, ore, ore, ore. El poder de Dios está operando. Ore por su familia. Todo ataque a la familia, todo ataque a tus hijos, todo ataque a tus hijas, todo ataque a tu esposo, todo ataque a tu esposa, todo ataque a tus nietos, todo ataque a tu negocio, todo ataque ahora a las naciones, a la naturaleza, todo ataque a través del sol, todo ataque a través de la luna, todo ataque a través de los astros, se rompe, todo ataque a través de la masonería, todo ataque a través de los Illuminati, todo ataque a través de cualquiera satanista ahora se rompe, se rompe, se rompe, se rompe en el nombre de Jesús, se rompe ahora aquí y en las naciones, se rompe ahora, se rompe, se quiebra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el